De acuerdo con la ley electoral de la República Federal de Alemania, debo preguntarle si acepta el resultado de la votación. La acepto, señora presidenta. Con estas palabras, Richard von Weizsäcker hacía oficial el resultado de una votación que ha durado varias horas en el edificio Beethoven. Weizsäcker ha obtenido más votos que en su primera elección, consiguiendo los mejores resultados desde la elección de Theodor Heuss. No es casualidad que Weizsäcker comience su segundo mandato presidencial, ya que tal día como hoy, hace 40 años, el 23 de mayo de 1949, se aprobó la Constitución alemana. Nada más hacerse oficial el resultado de la votación. El champán está listo para ser servido. Este informe es urgente, pero antes vamos a echar un traguito. ¿Para celebrarlo? Solo un sorbito. Ya nos ocuparemos del resto. ¿Le importaría abrirla a usted? Ya no recuerdo cuántas veces he leído la novela Illuminatus. ¿50? ¿60 veces? En cualquier caso, hay algo que siempre me ha fascinado. Todos los grandes anarquistas han muerto en un día 23. El día 23 es un buen día para morir. Esta película está basada en hechos reales.
¿Qué significa esto? ¿De dónde lo has sacado? Esa no es la cuestión. De no ser por mí, habría salido hoy en el periódico. Tu comportamiento es vergonzoso. ¿Vergonzoso? Luchamos contra toda la basura que tu generación ha construido. No digas tonterías. Si te molestaras en informarte un poco, te darías cuenta de la estupidez tan grande que acabas de... Mi padre era redactor jefe de un periódico conservador en Hannover. Siempre estábamos discutiendo. Cuando se tiene un padre como el mío, solo hay dos opciones. O te adaptas a él, o te rebelas. ¿Has terminado? Me largo. Viate. ¿Puedes venir a la redacción? Sí, claro. Voy a avisar a Alex. El Taz. Más de 10.000 personas se manifiestan de forma pacífica en protesta por las centrales nucleares. Frankfurter Rundschau, 8.000 personas contra la mafia nuclear. Y el Hannoversche Rundschau, apenas 5.000 manifestantes, muchos de ellos violentos simpatizantes del entorno anarquista. Están locos. ¿Tu padre ha tenido algo que ver? Digamos que lo ha probado. La prensa conservadora manipula el número de manifestantes. Sepa la verdad por un macho. ¡Carl! Si compra el cactus, sabrá lo ¿Has que escrito pasó tú esto? realmente. ¿No puedo decir lo que pienso? El cactus, lean el cactus. ¿Pero qué haces? Hay libertad de prensa. Lo que pone ahí supone un delito por calumnia. Sabes muy bien que no es la verdad. Demuéstramelo. Te ingresaré en un internado. Sí. Para que aprendas modales. Y para que tu amiguita duerma en mi cuarto. ¡A ver si te mueres de una vez! Seis meses después, mi padre murió a consecuencia de un tumor cerebral. Aunque tenía un vago sentimiento de culpabilidad, me resultaba difícil fingir que lo sentía. Al contrario que mi madrastra. Se quedó con la casa y las acciones de mi padre. Yo heredé una cuenta con 50.000 marcos y su despacho. El dinero desapareció enseguida. Ahorrar nunca ha sido mi fuerte. ¿Por qué no te has mudado todavía? No me gusta vivir solo. ¿Quieres venirte? Hay sitio de sobra. ¿Con qué condición? Que cada uno puede hacer lo que quiera. Será como vivir en libertad. Oye, yo quiero una fiesta. Ponme una de esas. ¿No te diviertes? Quería echar un vistazo desde fuera. No está mal la fiesta, ¿eh? Demasiada gente. No conozco a casi nadie. A mí me encanta. Me gusta que haya mucha gente en casa. Ven conmigo. Te voy a enseñar algo. Lo encontraron sus compañeros del periódico en su escritorio. Qué joven estaba. Y vaya peinado. Me lo regaló mi padre cuando cumplí 14 años. Este es el autor, Robert Anton Wilson. Da un poco de miedo. No sabe lo que me compró. Debió de pensar que era una novela para adolescentes. Cuando se dio cuenta, me la quitó para que no la leyera. Y ahora la he vuelto a recuperar. Nada es verdad, todo está permitido. La historia del mundo es la historia de las guerras entre sociedades secretas. Wilson dice que el mundo no es lo que parece. Que hay una sociedad secreta que es la que mueve los hilos. Los iluminados. Luego está Jack Barcelain, un anarquista que cruza los mares en un submarino dorado en busca de estos iluminados. El corazón del submarino tiene un ordenador enorme que está calculando la probabilidad de otra guerra mundial. El ordenador tiene un curioso nombre, Fuck Up. ¿Cómo? Es inglés. Primer programador microcinético, cibernético y universal. Si te interesa, te lo puedo dejar. Sí, gracias. ¿Ya tenéis los 500 marcos para la pizza? Pero un momento. ¡Alguien me ponga una copa!
fiestecita, llamaré a la policía. ¡Alex! Han orinado en el buzón de ahí fuera. ¿Qué tienes en casa? ¿Caníbales? ¿Quién es ese? Mi casero. Lo siento, chicos. Tenéis que iros a casa. No quiero tener problemas. Con lo bien que lo estábamos pasando. Beate ni siquiera se llevó la novela, y a Alex solo le interesaban los pasajes que tenían que ver con sexo y drogas. No comprendió de qué iba. Lo que Wilson escribía sobre atentados y logias secretas era realmente interesante. Leí el libro una y otra vez. Quería comentarlo con alguien. Empezaban ya a aparecer los primeros chats en los que la gente podía conversar sobre todo tipo de temas a través del ordenador. Yo solo tenía un viejo Commodore, pero algo podría hacer con él. Tenía la sensación de estar descubriendo un nuevo continente. Llamé a todas las puertas de la aldea global y me calcé las botas para recorrer el mundo. No tardé mucho en elegir mi nombre de batalla. En un foro donde solo se hablaba de Illuminatus, me enteré de que Wilson iba a venir a Hamburgo para unas jornadas del club informático El Caos. Era una reunión de locos de la informática. Parecían gente inofensiva, pero algunos eran asombrosamente creativos. Como si a un niño le regalan un juego de química y se le ocurre fabricar una bomba. Scarabeus controlaba el panel informativo del aeropuerto de Frankfurt. Conan, la red eléctrica de Luxemburgo. Kugelfitch había abierto un buzón ilegal en el Centro de Investigación Nuclear de Genf. Y luego estaba David, de Hannover. Su seudónimo era Goliath. Estamos descubriendo que la verdadera fuente de riqueza es la información y aumenta a medida que se comparte. Wilson habló de hasta qué punto iban a transformar el mundo los ordenadores. Ya no era importante acumular propiedades, sino información. El saber es el poder, decía Wilson. Y ese poder se concentraba en un grupo de conspiradores. Contra esa gente luchaba Hack Barthelein. Entonces pensé que quizá Illuminatus era más real de lo que me había imaginado. ¿Sabes lo que más me fascina? El número secreto de los iluminados. El 23. ¿Y el 5? ¿Cómo que el 5? Los números de 23 suman 5. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos es un pentágono. Tiene 5 lados. Es un edificio bastante raro, ¿no crees? ¿Crees que son iluminados los que están dentro? ¿Quién sabe? De todas formas, lo de los atentados es verdad. Muchos de ellos han tenido lugar en un día 23. A Kennedy lo mataron en un 22. Y a Oswald el 24. El 23 está en medio. ¿Por qué no os calláis un rato? Los demás estamos durmiendo. ¿Existen los iluminados? Wilson no ha podido demostrarlo. Llámalos como quieras. Iluminados, P2, Rosacruces. Las logias secretas existen. Están en los libros de historia. Ya, pero... aún así, tiene algunas ideas muy raras. Da la impresión de que escriba fumado. Las drogas no son malas. ¿Un poco de marihuana despierta la imaginación? ¿No? Ya lo creo. ¿Te fumarías uno aquí? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que no tengo. Uy. ¿Te atreverías a cantar? ¿El qué?
El pensamiento es libre, pero de pie. ¿Cómo es la letra? El pensamiento es libre, nadie puede atraparlo. El pensamiento también vuela como una sombra en la noche. Nadie puede conocerlo, no se puede alcanzar. El pensamiento es verdad. Libre, nadie el puede pensamiento atraparlo. es El pensamiento libre. también vuela como una sombra en la noche. Señores, basta ya. ¿Por qué no canta nadie aquí, eh? ¡Buen viaje! ¿Dónde nos habrán dejado tirados? Fallinbostel. Bonita ciudad, visitémosla. Tengo un examen de biología. Si no estoy en el instituto a las 12 me suspenderán. Son casi las 11. 11 y 12. Son 23. ¿Y qué? ¿Eso es bueno o malo? You look into the eye, and it magnifies, beautifies the horror of the living dead into a lullaby. And I don't see the problems that you're coping with, the problems I can see. And I don't see the problems that you're coping with, the problems I can see. ¿Has pensado alguna vez en lo de Volkswagen? La V es el 5 romano y la W la letra 23 del alfabeto. Brockhaus. Todo el saber en 23 tomos. No, en 24. ¿Seguro? Sí, la tengo en casa. Qué pena. Apolinaris, la fuente de la que bebe el mundo. Es un triángulo. No lo es. Es una pirámide vista por delante. Es verdad, el 23 está por todas partes. Por ejemplo, el material genético del hombre se transmite a través de los cromosomas. ¿Cómo se transmite? Follando. No seas ordinario. Escúchame, Estoy de acuerdo. vamos a ver, ¿cuántos hay? ¿Hombres? Cromosomas. ¿23? No, pues claro que hay 23. Pero Illuminatus es una obra de ficción, no un informe con datos vividos. Mira esto. ¿Qué ves aquí? $1. El símbolo de los iluminados en la moneda más importante del mundo. ¿Y qué ves aquí? A George Washington. Pues en el libro también está George Washington. ¿Es verdad? ¿Es él? Este es Adam Weishaupt. Fundador de los Iluminados en 1776. Ah, qué chorrada. Cuando prohibieron a los iluminados, Adam Weishaupt emigró a América. Se deshizo de George Washington y ocupó el cargo de presidente. Por eso en el dólar aparece la pirámide de los masones. Tonterías. Con esas pelucas todos parecían iguales. ¿Te vienes unos días conmigo de excursión al mar? ¿Y el instituto? ¿Y el mar qué? Vete. Por lo menos cambiaremos de aires. En toda la semana no he sabido de ti. ¿Y me pides que me vaya? Claro. ¿Por qué no? Hay una manifestación. Tenemos que estar todos. Sí, siempre es lo mismo. Correr, que te enchufen con las mangueras. No sirve de nada. No digas tonterías. Además, tengo que trabajar. Solo me quedan 20 marcos. Toma. Para ti. Ya puedes venirte. Cógelo. ¿Ahora vas de millonario? Solo quiero irme de viaje contigo al mar. Desde que murió tu padre te has vuelto un imbécil. No me interesa tu dinero. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Basta ya! ¡No quiero esta mierda de dinero! ¡Para! ¡Me oprime! Hannover, sede de la mayor feria de informática del mundo. Gracias al módem nos moveremos por las redes de información de todo el mundo. ¿Se quedará la seguridad por el camino? Señores asistentes, espectadores, ahora vamos a presentarles a un hacker. Su nombre es Hackbar. Viene de Hannover y va a hacer la selectividad. ¿Cuánto hace que eres un hacker? Unos meses. Hackbar, ¿qué es un hacker en realidad?
El que explora en las redes buscando los puntos débiles de los grandes ordenadores. ¿Y qué nos estás mostrando? Un nuevo servicio informático de correos. Con él la gente va a poder llevar sus cuentas del banco. Lo que pasa es que no es muy seguro. Nosotros les montamos un poco de lío y les decimos, tenéis que mejorarlo. O sea, que después avisáis a los afectados. Claro, no queremos estropear nada. ¿Entonces existe la ética del hacker? La información adecuada lleva a la riqueza, la equivocada a la pobreza. La información debería ser accesible para todos. ¿Trabajarías para alguna empresa? Hola. Aún no he recibido ninguna oferta. Es muy interesante lo que hace tu amigo. El futuro está en manos de jóvenes como Hackbar. Han crecido paralelamente a los chips de ordenador y los bits y los bytes no tienen secretos para ellos. Esto es todo desde... No dice más que chorradas. ¿Cómo te has prestado a hablar con él? Solo intentaba corregir la imagen que se tiene de los hackers. Y ganarte 200 marcos. Reconócelo. No he revelado ningún secreto. Además, ¿a dónde vais todas las tardes a emborracharos y aumentar la cuenta del teléfono? A mi casa. Carl, quiero presentarte a una persona. Ven. Este es Lupo. Lupo, este es Carl. Encantado. Lo que haces me parece muy importante. Pero eso de ayudar a correos con su nuevo sistema es para los niños. ¿Eres un hacker? No, que va. Soy programador. Mi especialidad son los peces gordos. Pero no trabaja en Hannover. No, en Berlín. Trabajo aquí temporalmente. En Continental. Están modernizando sus departamentos. Dice que malgastamos nuestro talento. Sí, ahora se están estableciendo las zonas de influencia. ¿Por qué no os infiltráis en el sector nuclear? ¿O en las empresas de armamento americanas? ¿Y luego? Luego, pasáis la información a los que tienen técnicas más atrasadas. Pensáoslo tranquilamente. Tengo amigos en contacto con los rusos. ¿Está Pepe? En la terraza. Está claro. Pasando información a los países del este te forras. Los hackers tenemos cierta ética. ¿Ética? El mundo está lleno de hijos de puta. Cada cual decide de qué lado está. A mí me interesa eso de la ética. ¿Qué es lo que opináis al respecto de eso? La democracia solo es posible si hay igualdad. La información debe ser accesible para todos. Por lo tanto, las redes deberían ser públicas. No entiendo muy bien cómo funcionaría. Los yanquis tienen satélites capaces de predecir el hambre con medio año de antelación. La gente que está abajo no tiene ni idea y se muere porque no tiene acceso a la información. La tecnología en el este está atrasadísima. Hay que ayudarles antes de que los yanquis lo controlen todo. Piratead y Pepe se la pasará. No sé, creo que vamos un poco rápido. Acabamos de conocernos. Eso le dije a mi novia cuando se quedó embarazada. El espionaje industrial me parece un juego muy peligroso. Tendríamos detrás a la brigada criminal y a la prensa. ¿Pero qué clase de tíos sois vosotros? ¿Sois espectadores o queréis participar? Anoche víctima de un atentado en el centro de Estocolmo. Palme recibió 2 disparos mortales cuando salía del cine junto a su mujer y sin guardaespaldas. ¿Quién es ese Palme? En caso de duda, político. El primer ministro sueco o finlandés, no estoy segura. Es Morebrod. Mira el idiota ese. ¿Por qué nos calláis? Tomad, meteos un poco más de mierda y largaos. ¿Y eso a qué viene? Esto me interesa. En rueda de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, calificó a Palme como uno de los políticos más respetados del mundo. Aquí hablan de Palme. Antes de avisarlos había policías en el lugar de los hechos, pero hasta 24 horas después no se cortaron las salidas de la ciudad. Los planes de la policía se manipularon a posteriori y buscaron a un solo asesino. Aquí dice, las pruebas que apuntaban a un complot se desestimaron. Es lo mismo que pasó con Kennedy. Echaron a Oswald todas las culpas. Los iluminados se hicieron poderosos tan rápidamente que fueron prohibidos en 10 años. Pero han seguido trabajando en la sombra y su poder se ha expandido. Computan su tiempo y dan nombres diferentes a las ciudades. Múnich es Atenas, Ingolstadt es Éfeso y Weishaupt se hace llamar Espartaco.
Los nombres de todos los socios. Mozart, Herder, Freiherr von Nigge, Goethe. El informe de la policía. No puede ser. El día tiene 24 horas y le han matado exactamente a las 23 horas y 23 minutos. ¿Lo de Palme también es cosa de los iluminados? Existen poderes y conspiraciones de los que no sabemos nada. ¿Te refieres a la CIA y a lo demás? Eso da igual, estaba en su lista negra y han ido a por él. He estado pensando en lo que Lupo nos dijo. Aprovechemos nuestro talento. Pepe era un buen tío a su manera. Hacía negocios con coches usados, aparatos electrónicos y drogas. Pero cuanto más le conocía, más tenía la sensación de que no existía el supuesto contacto oriental. Lupo era el que menos tiempo tenía, pero Pepe prometió ocuparse de lo que hiciera falta. Nos dijo que llamáramos París a Berlín Oriental. Ya me lo daréis. Cuando preguntábamos cuándo nos vamos a París, contestaba: cuando consiga localizar al guía. Casi cuando ya me había olvidado del asunto, Pepe nos citó en el centro de la ciudad. Tenía una historia bastante rocambolesca que contarnos, de la que no quería hablar por teléfono. Pepe había ido a Berlín Oriental y se había presentado en la embajada rusa. Le dije al portero: por favor, ¿el KGB? Al principio el muy imbécil hacía como que no sabía de qué le hablaba. Entonces le dije: pues cuánto lo siento, voy a tener que ir donde los chinos. Y mostró mucho interés en que no me fuera. ¿Peter Conrad? Sí. Strasbusia Rabasvidich. Hablo alemán, tenga. Señor Conrad, dígame una cosa, por favor. ¿Por qué hace esto? No me gustan los yanquis. Son unos imperialistas. ¿Es usted comunista? No, ciudadano libre del mundo. Y le conté toda la historia. Luego él estuvo hablando largo rato con su jefe. No me enteré de lo que hablaban, pero lo que estaba claro es que querían todo lo que yo pudiera conseguirles. Señor Conrad, la próxima vez no venga a la embajada. Es lo mejor. Tome. Esa es mi oficina en la Isigrestrasse. Por favor, no venga en coche. Entendido. Toma. Puedes ponerlo al lado del ordenador. Hermandad Germano-Soviética. Ahora os toca a vosotros. Obtuvimos toda la información posible. Copiábamos todos los archivos que caían en nuestras manos, de universidades, empresas, bibliotecas. Era muy difícil reventar los sistemas grandes. Hay muy poca imaginación a la hora de inventarse contraseñas. Solo ponían contraseña o utilizaban el nombre de su mujer o el de su perro. Para aprovechar la tarifa más barata, nos sumergimos en el mundo nocturno. En lugar de 7 días con 24 horas, nuestra semana tenía ahora 6 días de 28 horas. Eso tenía sus inconvenientes. Está cerrado. Lo siento. Bach fue el primer hacker. El címbalo era su ordenador. ¿Se toca hacia atrás o hacia adelante? En realidad era un matemático. Si viviera, sería programador. La primera entrega nos llevó poco tiempo. Al nuevo material añadimos un montón de disquetes que habíamos acumulado durante las últimas semanas. ¿Qué es eso? Pepe apareció en plan James Bond, como salido de una película de agentes secretos. Hasta se había comprado una cartera de piel argentina. Te la abrirán en cada frontera. No voy a hacer una entrega al KGB en una bolsa de supermercado. ¿Qué pareceríamos? Quiere conoceros. ¿Quién? Nuestro hombre en París. Quiere que vengáis conmigo la primera vez. Después iré yo solo.
clase de traste es este? Un coche que se cala en cuanto levantas el pie del acelerador. Está hecho una pena. ¿Y por qué no hemos ido en tu coche? Arranca. Hay una línea. ¿Dónde? Aquí, para. No la veo. ¡Para! Nos hemos pasado. Da marcha atrás, da marcha atrás. No des marcha atrás. Tranquilos. No os pongáis nerviosos, dejadme a mí. Buenos días. ¿Podrían repasar la línea? No se distingue apenas. Abra el maletín, por favor. Cuando abrieron el maletín ¿No llevamos pensé que nada? era el final. Pero de repente Pepe sacó la tarjeta de visita de Sergei. Mire esto. Llamaron por teléfono y pudimos seguir sin problemas, como en una mala película de espías. ¿Todo bien? Pueden seguir. Mucha suerte. ¿Tú no vienes? No. Resulta que Lupo era un desertor del ejército alemán. Sobre él pesaban varias órdenes de arresto. Ahora era huésped fijo en un hotel de Berlín Occidental con nombre falso. Solo salía de la ciudad en avión, ya que en los vuelos nacionales no había controles. ¿Dónde nos habíamos metido? Nos habíamos juntado con un camello y un desertor. Dame el maletín. Sí, pero ¿qué hay del dinero? Tenemos que comprobar el material. Después hablaremos de dinero. Entonces devuélvamelo. Esto es el socialismo. Aquí no se roba a nadie. Hagbard. Buen nombre. Sus padres murieron muy pronto. Lo siento mucho. Su padre era periodista. Sí. No quiero parecer entrometido, pero es que nunca habíamos hecho tratos con socios tan jóvenes. Después hablaremos de algunas normas de comportamiento. No hay ningún problema. Ya les he explicado lo más importante a los chicos. Disculpe. Gracias. Su material nos interesa mucho. Firme aquí, por favor. La burocracia está en todas partes.
¿Dónde está la llave? Me estoy congelando. No, la he perdido. ¿Dónde? Ni idea. Voy a pedirla a recepción. No hace falta que vayas. Esto se abre así. Vamos a mandar su material a Moscú, donde será comprobado minuciosamente. Después ya veremos. Ellos me dirán qué otro tipo de información necesitan. En todo caso, lo que sí vamos a necesitar en un principio son números de teléfono y contraseñas. Lo de las contraseñas no es tan fácil. Ya lo sé. Eso está hecho. Siempre que paguen bien. No se preocupe por eso, señor Conrad. Se les pagará lo que se merezcan. Estoy impaciente por ver su próxima entrega. Durante algunos meses todo fue bien. Pirateábamos y nos pagaban. Pero empezaron a salir los titulares sobre la violación de sistemas informáticos y aprobaron una ley contra la piratería informática. Empezaron a protegerse mejor los ordenadores. Cuanto más largas se hacían las noches, más necesitaba la coca para mantenerme despierto. Mi herencia ya se había consumido, y para pagar a Pepe necesitaba el dinero de Sergei, y para conseguirlo me pasaba la vida en el ordenador. El padre de David le regaló un nuevo Atari por su cumpleaños. David se dedicó a desarrollar su propio programa. Ya tengo un montón, ahora veréis. Había almacenado las 500 contraseñas más frecuentes, y cuando accedía a un ordenador, la lista se metía automáticamente. Por desgracia, aquello fue demasiado para su pequeño Atari. Mierda. ¡Es el trabajo de 2 semanas! ¡Quería que fuera una sorpresa! La idea es genial. Pero los ordenadores no aguantan. No podemos seguir trabajando como principiantes. Tranquilízate, David. Necesitamos uno profesional. Un momento. Primero págame lo que me debes. Todavía me debes 5.000 marcos. 4. 5. 4. ¿Sabes? A veces tengo la sensación de que te caigo mal. Deberías buscarte la coca por tu cuenta. Así te enterarías de lo que vale en el mercado. El precio que yo te hago es de amigo. Tú a mí sí me caes bien. Hola, Carl. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Conoces el micro PDP-11? Sí, algo yo. Cerca de Darmstadt tienen uno. Usado por 10.000. Si tienes algún problema, me llamas. Y no te olvides de la factura. ¿No te fías de mí? Este es el anterior al micro PDP-11. ¿No es el mismo? No, creo que ya os lo he explicado. El micro PDP-11 está vendido, pero este es una interesante alternativa. En rendimiento son prácticamente iguales. Muy robusto y funciona muy bien. No está nada mal. No, era un ordenador de la central de Jülich. Es muy potente. ¿En la central nuclear? Sí, sí. Y ya sabéis que esa gente utiliza máquinas potentes. Mierda. Lupo no está. ¿Y si llamamos a Pepe? No tiene ni idea. El dependiente va a pensar que somos tontos. Comprémoslo. Por fuera parece adecuado. Y si esperamos más, se lo llevarán. ¿Qué tal? Bien. Just more to possess. That's what money is for.
Esto es absolutamente profesional. Este es el modelo anterior. Es un poco más grande, pero funciona de maravilla. Era de la central de Jülich. Lupo, las facturas. Y aquí tenemos un montón de documentación. Mira, podremos fisgonear en el negocio nuclear. Será mejor que te calles. Tengo que pensar. ¿Algún problema? Teníais que comprar el micro PDP-11, ¿no es así? Sí, cierto, pero necesita un voltaje más alto. Pongámosle un adaptador. Y un sistema de ventilación, porque si no lo que vas a tener en casa es una sauna. Te llamamos, pero no cogías el teléfono. ¿Qué es esto? ¿Está roto? El controlador. Esto no puede ser verdad. Debo de estar alucinando. Pues llevémoslo para que lo arreglen. Lo devolveremos. ¡No se puede devolver! ¡Mira la factura! No puede ser tan grave. Funcionará en una semana. Esto es increíble. Mi dinero tirado a la basura. ¡Idiotas! Yo hablaré con él. Déjalo. Ahora déjale en paz. ¡Vaya mierda! ¡Dios! ¡Vamos, arranca! ¡Arranca de una vez! No nos quedaba más remedio que seguir trabajando con mi Commodore. Empezamos a retrasarnos en las entregas a los rusos y Pepe tuvo que tranquilizar a Sergei. No. Necesitaba dinero urgentemente para pagar mis deudas con Pepe y Lupo. En Hannover había un café donde solían reunirse los hackers. El tipo que me entrevistó en la feria se pasaba por allí de vez en cuando buscando gente para su programa. Y una vez que tenemos las No contraseñas, tenía ni idea de ordenadores, directamente a así su que me memoria. inventé una historia a partir de los papeles de la central de Jülich. Jochen, tengo algo que puede interesarte. Hemos entrado en Jülich, la central nuclear. Aquí están los registros. ¿Qué? ¿Habéis entrado en la central? Sí. ¿Cuánto valdría una historia como esta? Eso depende de lo que cuente. Habla de los elementos combustibles. Interesante. ¿Con tu pequeño Commodore? Sí, es muy fácil. ¿Y podrías demostrar cómo lo habéis hecho? ¿Demostrarlo? Metiéndose en la central, por ejemplo, con las cámaras delante. Tras el embargo económico impuesto por los Estados Unidos, ayer se produjeron los primeros enfrentamientos en el Golfo de Sirte. Acorazados libios efectuaron varios disparos de aviso a dos portaaviones estadounidenses. El líder de la revolución, Muammar al-Gaddafi, insiste en reclamar todo el Golfo. Schultz, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, declaró que no están dispuestos a reconocer más que una zona de 12 millas. Os va a recibir. Hemos pensado en hacer un programa sobre este asunto. ¿Les gustaría participar? Serían solo unas entrevistas. Introducirían al señor Maywell, le enseñarían algunos trucos. Permaneceríais en el más completo anonimato. De todos modos, lo hacéis con la intención de que la gente se entere, ¿no? Creo que es muy importante que la gente sepa lo que está pasando. Por supuesto. Las centrales son un peligro. Si tú con un Commodore te has podido meter. Entonces, ¿hasta aquí estamos de acuerdo? Me gustaría consultarlo con mi compañero. ¿Has visto lo que fuma? ERT-23. Hay que dejar claro a qué estamos dispuestos y a qué no. Puede que su frecuencia sea la UHF-23 y el consejo conste de 23 miembros. Una cadena de iluminados. Bueno, ¿qué hacemos? Intentamos entrar en Jülich, ya está. Después nos pagan y todo terminado. Vale. Pero ni entrevistas ni introducirle en los hackers. Será confidencial. Jochen es un buen tipo. Sí, claro, va de amiguito, pero seguro que lleva otra historia en su cabeza. Intentar entrar en Jülich es un delito. Si llega a saberse que la iniciativa es nuestra, será un desastre para la cadena. Tendré cuidado. No lo haremos aquí, sino en mi casa. Luego me pondré en contacto con la gente de Jülich y comprobaré si han notado algo. Que quede clara una cosa. Si algo va mal, yo no sé nada de esto. Tú asumes toda la responsabilidad. Pero si es un éxito, me ocuparé de que te hagan fijo. Gracias. Me gustaría poder... Está bien, Maywell. ¿Qué adelanto te han pedido esos dos? Les he ofrecido 5.000. Toma. ¿Qué es esto? El primer plazo. El resto más tarde. ¿De dónde lo has sacado? He vendido algunas cosas. Muebles, discos. Me han comentado que te has estado viendo estos días con un periodista. Ah, sí, se pasa de vez en cuando.
A hablar con los que estamos allí, pero yo jamás... Antes de emprender cualquier aventura por tu cuenta, consúltame, No he hecho ¿vale? nada. Nunca haría algo semejante. Está bien. Somos un equipo, ¿no? Esta es la lista que quiere ser gay. Ahora quieren a Rosinen. Sé que es difícil entrar ahí, pero mira a ver qué puedes hacer. No quiero decepcionarle. Se trata de armamento. Militares. Luchamos por la paz mundial. Tienen contraseñas cifradas. No sé cómo podríamos entrar. Está dispuesto a pagar 60.000 marcos. Podrías liquidar tus deudas y dormir tranquilo. Todo estaba fuera de control. Ya no se trataba de distribuir justamente la información. La lucha del capitán Hagbard contra las conspiraciones secretas se había quedado atrás. Mientras yo pensaba que luchaba contra los iluminados, ya formaba parte de sus planes. Sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en mercenarios, en espías al servicio del KGB. ¡Mierda, la policía! ¿Qué pasa? Ni idea. La discoteca La Belle era esta madrugada la viva imagen del horror. La explosión que tuvo lugar en la concurrida sala de baile poco después de medianoche se ha cobrado 2 víctimas mortales, entre ellas un soldado americano. Más de 200 personas han resultado gravemente heridas. Poco después, un portavoz del gobierno de Estados Unidos responsabilizaba del ataque a ciudadanos libios infiltrados desde Berlín Oriental. ¿Dónde estáis, Hagbard? Estamos a punto de introducirnos en el ordenador. Ahora me pide que me identifique. ¿Hace falta una contraseña? Correcto. ¿Y de dónde la sacáis? Secreto profesional. Ajá. Sabéis que esto está castigado duramente. ¿No tenéis miedo de que os cojan? No. Bueno. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se accede a la información? Primero echamos un vistazo en su ordenador y luego... Luego nada más. ¿Y eso por qué? Porque no es tan fácil jugar con sus aparatitos. Vamos a ver. Una pregunta. ¿Qué dificultad encuentra un hacker experimentado cuando entra en el ordenador de una central nuclear? Vosotros ya habéis movido los elementos combustibles, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? En principio es muy sencillo. Lo que pasa es Yo que no los manipulo ordenadores... nada de ¡Déjame nada. a mí! Nos están tomando el pelo. Hemos entrado en Julis, pero ya no haremos más. No me gusta el cariz que está tomando esto. David. David. ¿Qué les has contado de los elementos combustibles? Tenía que atraerlos. Pero esto es muy peligroso. Imagínate que nos creen. Sacarían la noticia a lo grande. Tranquilízate. No ha pasado nada. No puedo daros más que el anticipo. Tienes que entenderlo. Mira, voy a tratar de averiguar si podemos hacer ese programa especial. ¿Y qué pasará luego? Estaremos en contacto. Ya te llamaré. Vale. Hola. Señor Koch. Hola. Tenía que purgar los radiadores. He aprovechado para echar un vistazo. La moqueta está llena de quemaduras y de manchas de vino. Lo arreglaré. Quédese tranquilo. De acuerdo. Desde que andas con esos idiotas has cambiado mucho. Otra tontería como esa y te largas. Creo que estoy en mi derecho de decir lo que quiera, ¿no? ¿Por qué has dejado que el casero entre en casa? No vuelvas a hacerlo. Tiene su propia llave. Yo no he dejado entrar aquí a nadie. Pues debería avisar. No puede entrar aquí cuando le apetezca.
¿Dónde estabais? Os he buscado por todas partes. ¿Me vas a dejar pasar? ¿Qué le ocurre? Me llevaré este. ¿Viene con llave de repuesto? Con la oferta especial no. Pero puedo hacerle una copia. Hágala. Mira. ¿Qué te parece? Pepe, tengo una idea. Las contraseñas son como las llaves. Lo que hemos hecho hasta ahora es como pasar por una fila de coches e ir probando puertas hasta abrir una por casualidad. Venga. Necesitamos una segunda llave. Es muy fácil. Espera, mis zapatos. Esos botines. Aquí tiene. El ordenador en el que queremos entrar tiene una puerta que no podemos cruzar. Da igual, construiremos una segunda puerta. Un pequeño programa que haga de verdadera entrada al ordenador. Cuando alguien se aproxime y dé una contraseña, nuestra puerta le dirá: has hecho algo mal, por favor, inténtalo otra vez. Se extrañará, volverá a dar la contraseña y ya estará en la puerta correcta y en el ordenador. Pero, y ahora viene lo interesante, nuestra puerta se habrá quedado con la contraseña. Ya está. Solo falta un nombre. ¿Qué te parece? Patada en la puerta. No. Caballo de Troya. ¿Y eso por qué? Con él se conquistó Troya. Ya estamos con el sabiondo. ¡Cal, tu programa ha pillado una contraseña! Alguno ha picado. Qué extraño. ¿El qué? En el segundo piso hay luz. Será una empresa de mensajería, si no, no estarían trabajando a estas horas, ¿no? Venga, sigamos. ¿Qué estás haciendo? Es mi regalo de despedida. Me voy. Buenos días. ¿Qué pasa? Hemos copiado un montón de cosas. Bien, porque tenéis que acabarlo hoy. Hay que entregarlo a Sergei mañana. ¿Mañana? Claro. Si es difícil, hazlo fácil. Llevo 24 horas sin dormir. Me da igual, porque estamos luchando por la paz mundial. Abre la mano. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Y tú? Anfetaminas. Despierta al hacker. Si todo sale bien, habrá fiesta en casa de Lupo. Se agrava el enfrentamiento entre Libia y Estados Unidos. El líder de la revolución, Gaddafi, hizo hincapié en que sigue reclamando la propiedad del Golfo. Henser, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, se dirige a Washington para intentar evitar el bombardeo de Libia por parte de los Estados Unidos. Mientras tanto, 33 aviones caza esperan la orden de combate. Carl, ¿vienes o qué? Sí, ya voy.
¿Oís eso? Son aviones. ¿Qué te pasa? Bombardean las ciudades. Son los neumáticos. Hacen un poco de ruido. ¿Quieres que paremos? Ya vienen. ¿Quién viene? ¿Pero qué pasa? ¡Saltad! ¡Vamos! ¡Te has vuelto loco! ¡Déjame salir! ¿Pero qué hace? ¡Por Dios, Cal! ¡Deja de hacer el idiota! Vaya, Hadbar. ¿Por qué haces cosas raras? ¿Cuánto tiempo he dormido? 5 horas. Me la he fastidiado, ¿no? Recuerdos de Sergei. Ha quedado muy satisfecho del trabajo. He conseguido subir un poco el precio. La verdad es que sabía que podía confiar en ti. Acabamos de saber que los aviones estadounidenses han bombardeado las ciudades libias de Trípoli y Benghazi. Aunque el ataque iba dirigido a objetivos militares, entre las casi 100 víctimas mortales se cuentan numerosos civiles. En sus primeras declaraciones, el líder de la revolución, Los iluminados están Gaddafi, aquí. ha amenazado con tomar represalias. Yo no los veo. ¿Me los enseñas? Lo noto. Me estás empezando a aburrir con tus historias. Cambia de disquete, anda. Lupo, déjala en paz, ¿quieres? Según expertos Vamos, echa un internacionales, traguito pequeño. de consumarse en hechos las amenazas del líder libio Muammar al-Gaddafi, estaríamos en puertas de una ¿Qué tal? nueva guerra. Sigue igual. No puedo hacerle reaccionar. Akbar, de esos iluminados que dices, creo que yo también los he notado. ¿Sí? Sí. Noto algo aquí. ¿Qué notas? Pues eso, las voces, y luego algo que me quema y que va bajando hasta el final de la espalda. ¿Y qué dicen? No las entiendo, pero me queman. Mira. Quítate los pantalones, a ver si tú también lo tienes. Carl, ¿a dónde vas? Pepe solo te estaba gastando una broma. ¡Pues no me ha hecho gracia! ¡Esto es importante! Carl, todo eso del 23 no es más que un pasatiempo. Eso será para ti, no para mí. ¿Es que no entiendes lo que está pasando? Tú eres el que no ve nada. Hoy has intentado bajarte de un coche en marcha. ¿Qué crees que estamos haciendo? David. ¿De verdad que no lo ves? No me digas que estaban los iluminados en la carretera. ¿Sabes por qué te pasa? Por la coca. ¿Qué tiene que ver eso? Prométeme que no vas a dejarme solo. No tengo nadie más.
Esto no me gusta. Ya lo tengo. Transportes Fisher. ¿54? ¿21? 47. Transportes Fisher. Buenas noches. Hola, soy Müller. ¿Están ahí mis compañeros? ¿Cómo dice? Müller, del Departamento de Policía de Colonia. Querría hablar con mis colegas. Ah, sí. Perdone un momento. Ya le pongo. Diga. Es la poli. Mierda. Quieto, no toques nada. ¿Pero quién ha podido contárselo? Alex, quizá haya hablado. Él no haría algo así. Habrá sido mi casero. Hace 2 meses que no le pago el alquiler. Podría ser. Le han cogido y le han dicho, déjelos vivir tranquilos, el alquiler corre de nuestra cuenta. ¿Pero por qué? Porque han puesto micrófonos. Entonces han tenido que entrar. ¿Pero cuándo? Ni idea. A lo mejor cuando estuvo con el fontanero. De todas formas, no tienen nada. No está prohibido trabajar por la noche en el ordenador. Y tú solo has estado una vez donde Sergei al principio. No pueden saberlo. ¿Y entonces por qué me están persiguiendo? Se llama táctica de choque. Te acosan hasta que te entra el pánico y te cagas en los pantalones. Para mí se ha terminado. Al principio era muy divertido, pero ahora va en serio. Me encanta introducirme en los ordenadores, pero... No tienen la más mínima prueba. Si no, ya habrían actuado. El riesgo es demasiado grande. No quiero jugar con mi futuro. Esos policías son idiotas. No distinguirían una unidad de disco de una tostadora. Siempre iremos un paso por delante de ellos. No te buscan por eso, sino por las drogas. Pepe es un camello y tú no haces más que comprarle mierda. ¿Qué estás diciendo? Mírate un momento y verás lo ridículo que resultas. ¿Algo no te gusta? Sí. Pues dímelo. Has llamado a una puta porque a tu edad ya no se te levanta. Cállate la boca si no quieres que te mate. ¡Dejad de pelearos! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Como te pille, te mato! Yo haciendo negocios con ese mequetrefe. Es más inteligente que todos nosotros. ¿Queréis callaros de una vez? ¡Me cago en la leche! ¡Gilipollas! Somos un equipo. Hemos trabajado bien hasta ahora. Y no vamos a dejar que un par de maceros lo estropeen. Se trata de 15.000 para cada uno. Así que ¿por qué no lo dejáis? Vamos a esperar una semana. Vamos a estar sin vernos. Y sin hacer nada. Después trasladaos a un hotel y continuad desde allí el trabajo. Todo lo que está en la lista de Sergei. ¿Está claro? 15.000 para cada uno. Solo si tú también participas. Acabamos el trabajo y luego les dejamos. Está bien, lo haremos. Pero porque nosotros queremos. Vale, porque queréis. Todo aclarado. Y si se pone feo, Sergei nos ayudará. Hay un avión que está preparado para llevarnos a Moscú. Estupendo. Eso es peor que Hanover. Bueno, vale.
Señor Bruckner. Oiga. Señor Bruckner. ¿Qué quiere? Quería preguntarle qué pasa con mi alquiler. ¿Su alquiler? Llevo 2 meses de retraso. No me había dado cuenta. Hágame una transferencia. No le creo. ¿Y si no le pago? ¿Y si no le pago nunca más? ¡Écheme! ¡Quiero que me eche a la calle! ¿Todo en orden? Prométeme que saldrás si sospechas algo. Lo haré a mi modo. Solo esta noche. Me lo habías prometido, ¿recuerdas? Ya lo sé. Y lo mantengo, lo voy a dejar. Pero ahora la necesito. ¿No ibas a dejarlo? Ya lo he hecho. ¿Qué está pasando? Es un dispositivo de seguimiento. ¡Apágalo! ¿Pero qué es lo que te pasa? Larguémonos. ¿Estás tonto? Tenemos que desconectar la línea. Nos están siguiendo. Vámonos. Sigue echando. He encontrado algo. Es lo último de la lista de Sergei. Vamos a cogerlo. ¿Sabes lo que es? Ni idea. Lo voy a copiar. Ahí hay un coche muy raro. Ve y asegúrate. ¿Qué es eso? Creo que ciudades rusas. Es un plan para la guerra nuclear. Joder, Carl, deja de ponerte nervioso. Son centrales. Mira, número de reactores. Si no me dejas tranquilo, no voy a poder acabar en la el lista de trabajo. objetivos. Así empezará a volar en una de estas. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Córtala ya! ¡Para! ¡Vete a la mierda, Carl! ¡Fuera! ¡Fuera! Noticias. Moscú. Según la agencia de noticias soviética TASS, la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ha sufrido un accidente. Todavía no se conoce la gravedad de los daños. La agencia solo ha comunicado que se están tomando las medidas oportunas. Desde primeras horas de la mañana se está registrando un alto nivel de radiactividad tanto en Suecia como en Finlandia. Hemos sido nosotros. Seguro que tenemos algo que ver. Tío, estás realmente enfermo. David, Chernóbil apareció en tu monitor.
Pero no entramos solo en alguna computadora de los Yankees. Que salga hoy Chernóbil en las noticias es pura casualidad. Es lo que pensé cuando estábamos en la cabina. Que iban a volar una de estas y es lo que ha pasado. Si quisieran cargarse Chernóbil, no necesitarían tu ayuda para nada. Piensa un poco. Utilizan mis pensamientos. No sé cómo lo hacen, pero es así. La muerte de mi padre, Trípoli, Olof Palme. Todo lo imaginé yo antes y es como pasó. El accidente en el reactor de la central nuclear de Chernóbil es la mayor catástrofe nuclear ocurrida en la historia. Accident at a reactor in the Ukrainian nuclear energy plant in Chernobyl is the largest catastrophe in En estos momentos, los equipos de emergencia están tratando de aislar el edificio del reactor con hormigón. ¿Carl? Exacto. Ahora gire la ruleta. $400. Pido la M. Vamos a ver cuántas M's hay. ¿Solo 2? Hola. Gire de nuevo. Te he traído algo de ropa. Y tus libros. Todo el material sospechoso me lo he quedado yo. ¿Te parece bien? El contacto con Lupo y con Pepe lo dejé. Nosotros... En Hamburgo ha habido registros de hackers. Hemos tenido suerte de haberlo dejado a tiempo. Yo no he tenido suerte. Perdona. Lo que más difícil me ha... A veces pienso que estoy conduciendo y llega una curva y me doy cuenta de que no puedo frenar. Lo hace otra persona. A lo mejor los iluminados no existen. Entonces será que me he vuelto loco. No pienses en las cosas que hemos hecho, ¿vale? Ahora solo pienso en el futuro. La próxima semana salgo. Iré a una residencia. Vale. No veía la hora de abandonar la clínica, pero cuando finalmente llegó el momento me sentí débil y desamparado.
En la residencia me aguardaba un mundo seguro y protegido. Los medicamentos me tranquilizaban y hacían desaparecer mis miedos. Poco a poco me fui recuperando e intenté olvidarlo. Los acontecimientos de los últimos meses parecían muy lejanos. Hasta que apareció Jochen Maywall. Me imagino que ahora tendrás otras preocupaciones. Pero es que tengo un problema. La policía ha estado en la cadena. Y tenían una orden de registro. Mierda. ¿Cómo ha podido pasar? Ni idea. Han registrado mi despacho y luego han ido a mi casa. También la han registrado. Se han llevado todas las carpetas del reportaje. ¿Y los vídeos? Las cintas no, pero sí los documentos. Las cosas de Jülich. ¿Y qué? ¿Qué se puede hacer? Mi jefe quiere hablar contigo. No puedo salir. Carl. Está aquí. Ven. Será un momento. Debe entregarse a la policía y declarar que lo de Jülich fue iniciativa suya, que ni el señor Maywall ni nadie de la cadena se lo propusieron. A usted se le pagó únicamente por una entrevista. ¿Tienen mi nombre? Hasta ahora hemos podido evitarlo, pero debemos hacer algo para proteger a la cadena. Para el señor Maywall la situación es aún más crítica. Podría perder su puesto. No puedo ir a la policía. Estoy enfermo. Su enfermedad puede hacer que se solucione más rápido. Fue una travesura de adolescente. Solo le pondrán una multa. Tengo que pensármelo. Y hablar con David dependerá de lo que diga él. Esperaré hasta mañana a mediodía. Si no, llamaremos a la policía para dar vuestros nombres. Lo siento, pero no puedo prolongar la situación. Hice una entrevista a un trabajador de Jülich. Quizá haya llamado a la policía diciéndoles: no perdáis a Maywall, creo que anda con hackers. Aunque me parece poco probable. Si lo hago, me echarán. Y no tengo dinero. Déjanoslo a nosotros. Hubo más cosas. ¿Qué? ¿Más gordas? Dime, ¿qué más habéis hecho? No puedo hablar. Es igual lo que hayas hecho. De todas formas, te irá mejor si te entregas. Si el problema es el dinero, podemos darte lo que nos pidas. Tengo contactos en la revista Stern. Pagarían hasta 50.000 marcos por una exclusiva. ¿Te parece bien empezar con esa cantidad? De acuerdo. ¿Y después qué pasaría? Nos entregaríamos. Es una locura. Tenemos que pensarlo bien. Después, todo habría acabado. No, ¿qué va? No habría hecho más que empezar. No puedes venderte. Sí. Si lo haces, para mí estás muerto. Yo no tengo a papá y a mamá para protegerme. ¡Déjate de chorradas! ¿Qué quieres que les diga? Perdonad, esto es lo que me ha pasado. Yo hablaría con ellos. No. Pues que te vaya bien con tus padres. ¿Qué pensará Lupo de esto? No creo que se quede tranquilo. ¿Me estás amenazando? Mira en qué te has convertido. En un cocainómano incapaz de valerse. Pero corre. Vamos, vete. Es por aquí. Pero haz alguna terapia antes, si no nadie va a creerte. Vamos, vete. ¡Vete de una vez! Hola. ¿Qué es lo que quiere? ¿Podemos hablar fuera un momento?
Nos ha visitado. ¿Y sabes qué nos ha dicho? Nos ha dicho que quieres cantar, ¿es cierto? Que si es cierto, te digo. ¡No! ¿Y qué es esa historia de los periodistas? Se acabó. Yo me voy a entregar. ¿Te estás haciendo el ingenuo, chaval? ¿Acaso te has creído que yo iba a permitírtelo, ¿Lo crees de verdad? Si por algún casual hablas más de la cuenta, estás muerto, Hackbar. Sí. Y vosotros también. Miserable hijo de puta. Escucha, en esto no hay nada que me implique. No tengo residencia fija. No he cruzado la frontera, nada. Ni sabes cómo me llamo. Puede que a Pepe le caigan un par de años, pero tú estás en un lío. Una llamada a la policía. Y todo el asunto de las drogas y el espionaje te caerá encima. A ti solito. Hagamos un programa especial. La historia es una buena exclusiva. Que Carl nos venda los derechos de emisión y a Stern los de publicación. Después tendría que entregarse. Cada día que pase sin que confiese nos hará cómplices. Irá a la brigada de interior. Se mostrarán muy interesados. Diga toda la verdad. Todos los nombres. Eso le beneficiará durante el juicio. ¿Conoces el programa de protección de testigos? Se pensó para los terroristas. Quien habla se libra de la cárcel y recibe una nueva identidad. Empiezas de nuevo en cualquier otro lugar. Antes rodaremos un programa especial, algo grande, por la noche. Será bueno para ti y para mí. Entre amigos. Saldrá bien. Bien. Querría hacerle un par de preguntas, señor Gogh. ¿Puedo leer una declaración antes de que empiece? Claro. No es un interrogatorio. Son solo unas preguntas. Adelante. Léala. Colaboro con la Brigada de Interior, aunque ello vaya en contra de la ética de todo hacker. Se me ha asegurado que en cuanto mis cómplices sean detenidos, podré publicar mi historia en la prensa. Siga leyendo, le escucho. Necesito dinero para poder emprender una nueva vida. He procurado que la información fuera accesible para todo el mundo porque quería evitar la amenaza de una nueva guerra. Pero he fracasado. El capitán Hack Barcelain ha muerto, pero como Carl Koch volveré a empezar de nuevo en otra ciudad. Tras 2 semanas de aburridos interrogatorios en la Brigada de Interior y en la Policía Criminal, ya no podía más. Estaba quemado, solo quería algo de paz. Registraron mi casa y se quedaron con todas las pruebas para el proceso. Me consiguieron una pequeña habitación en las afueras de una ciudad y un trabajo como conductor. No me abandonaba el miedo de encontrarme con Lupo o Pepe e intenté averiguar si les habían detenido.
Llamé a la cadena para enterarme, pero me fue imposible hablar con Weber y me dijeron que Maywell se había despedido. Cuando ya había conseguido olvidarme de todo eso, vi las imágenes. Weber armó un buen escándalo. Salieron a la luz los nombres de todos. Nunca recibí el dinero. El ministro del Interior lo ha calificado como el caso de espionaje más importante desde el caso de la Cancillería. Querido David, cuando leas estas líneas ya tendremos a los periodistas pegados a los talones. Pase lo que pase, quiero que sepas que nuestra amistad siempre fue lo más importante para mí. Recuerda la frase de Hack Barcelain. Nada es verdad, todo está permitido. Tuyo, Carl. Descubierta en Hannover una red de espionaje informático. Weizsäcker reelegido. Señora presidenta. Con estas palabras, Richard von Weizsäcker hacía oficial el resultado de una votación que ha durado varias horas en el edificio Beethoven. Weizsäcker ha obtenido más votos que en su primera elección, consiguiendo los mejores resultados desde la elección de Theodor Holz. El 23 de mayo, Karl Koch salió a un viaje del que no regresó. Una semana después apareció su cadáver carbonizado. Las circunstancias de su muerte siguen sin esclarecerse. Karl tenía 23 años. Medio año después comenzó el proceso conocido como el de los espías del KGB. La fiscalía no pudo demostrar el perjuicio a la República Federal Alemana ni a los Estados Unidos. Lupo fue condenado a 14 meses de prisión, Pepe a 24 meses. Ambas condenas fueron conmutadas por la de libertad condicional. David actuó como testigo de la acusación y fue puesto en libertad. Concedió la exclusiva del espionaje informático a la revista Stern. Wenn niemand bei dir ist, du denkst, dass keiner dich sucht. Und du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. Und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt mich fest, halt an deiner Liebe fest, yeah. La 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 yeah, 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 la 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 yeah. Wenn der Frühling kommt und deine Seele brennt, du warst
niemand, der bei dir pennt. Wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt. Halt dich fest, halt dich fest, halt mich fest, an deiner Liebe fest. Yeah. La 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 la. Yeah, yeah, yeah. La 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 la. Wenn die Julisonne durch das Fenster knallt, die Schatten werden schon länger und du riechst den Asphalt. Halt dich fest, halt mich fest. Du wartest auf das Gewitter, das die Seele kühlt, weil du glaubst, dass der Regen deinen Schmerz wegspült. Halt dich fest, halt mich fest. Du träumst von nackten Füßen im nassen Rinnstein und denkst an damals und willst wieder Kind sein. Halt dich fest, halt mich fest. Und wenn du so alleine stehst, fühlst du bist durchnässt. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Halt an deiner Liebe fest. Halt mich fest. Halt mich fest. An meiner Liebe fest. Yeah, 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 yeah. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Wenn der Novemberwind deine Hoffnung verweht und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie's weitergeht. Wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, halt dich fest, an deiner Liebe fest, halt dich fest, halt mich fest.